Continuamos con nuestro Meridiano BTV. Señores, el tema de la salud mental es un tema que está en boga en la República Dominicana, ya que es muy, muy importante hablar de él. Y para eso, el día de hoy nos acompaña José David Ortiz, él es psicólogo clínico especialista en terapia familiar, para tocar el tema de quién cuida a los cuidadores. Todas estas personas que dedican su vida, madre, padre, hijo, a cuidar de una persona que depende de ellos. Bienvenido, José David, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, José Manuel. José Manuel. Muy contento de estar aquí con ustedes. José Manuel, ¿pudiéramos tener un planteamiento por qué se han incrementado los casos de problemas mentales en estos tiempos? Entiendo que la sociedad a nivel mundial está sobreestimulada por muchos medios. Están los medios digitales, pero también están las diferentes exigencias que la sociedad actual tiene de producir cada vez más. Antes las personas se conformaban con tener una familia, tener una pequeña casa, un vehículo que muchas veces era para toda la vida, sí. Pero hoy día las cosas son más perennes y por tanto ese afán de búsqueda hace que muchas veces entonces nos veamos más expuestos. José Manuel, cuando existe en el núcleo familiar un paciente o una persona que necesita de cuidados constantes, bien sea por una enfermedad psicológica, por un malestar físico, siempre hay un responsable de la familia. Normalmente son las madres o los hijos, cuando el afectado es un padre, que cuida a esta persona, y muchas veces dedican su vida entera solamente a cuidar a ese niño o a cuidar a ese envejeciente. ¿Quién cuida entonces de la salud mental, o cómo puede estar la salud mental de una persona que ha dedicado su vida, por ejemplo, a criar a un niño con autismo, que sabemos que no es fácil, o a cuidar a un padre que está en cama? Fíjate, no solamente está quien lo cuida de esa parte de la salud mental, sino incluso de su salud física. Los cuidadores, que como bien decías, en la mayoría de los casos son las madres, pero que otras veces es un hermano, una hermana, un hijo quien asume la responsabilidad, muchas veces renuncian a su vida, renuncian a sus proyectos, renuncian a sus sueños, tan solo por servir de soporte a esa otra persona, y esto es un costo sumamente elevado. Yo conocí a una joven que ella tuvo enferma de problemas de salud mental, a su madre y 2 hermanas, cada una con una patología incapacitante. Ella entonces se convirtió no solamente en el sostén económico de la familia, sino que también tenía que ser quien velara porque se tomaran los medicamentos, porque lograran acudir a las citas y demás. Hay elementos negativos, pero hay uno positivo, y es que muchas veces estas personas desarrollan una capacidad de resiliencia única, bajo la idea de que si ellos no están, entonces esa persona o muchas veces la familia sucumbiría. Entonces desarrollan esa capacidad de poder sobreponerse a las dificultades y de incluso no vivir sumergidas en un proceso de depresión, pensando en que han renunciado a sus sueños y han renunciado a muchas otras cosas por estar cuidando a sus familiares. Doctor, exacto, eso tiene un lado positivo, pero ¿qué pasa en la salud mental de una persona que siente esa ansiedad constante de si yo no estoy, ¿quién va a estar? Y si a mí me pasa algo, y si yo me enfermo, ¿cómo vive? Y luego quizás de que ya no tiene esa responsabilidad porque los familiares pues pasan a mejor vida o encuentran la manera. ¿Cómo vive una persona con esa ansiedad de siempre soy yo la que tengo que resolver, soy yo la que tengo que hacer? ¿Cómo está y cómo se trabaja la salud mental de una persona que vive en ese estado de alerta constante? El ser cuidador implica estar sometido a un proceso de estrés continuo. Estrés justamente por todas las implicaciones que tiene. Pero también cuando una persona está con una dolencia crónica, sea una enfermedad física o una enfermedad mental, esta persona muchas veces desarrolla comportamientos que tienden a ser lesivos para el cuidador. Y son muchas situaciones que quedan en el anonimato. Por ejemplo, cuando la persona no se resiste a tomarse los medicamentos y el cuidador insiste en dárselos, a veces hasta sufre agresiones, otras veces sufre insultos, sufre diferentes tipos de vejaciones, y la persona tiene que manejarse con eso. Y de ahí entonces la carga de estrés, que va a ser más elevada que la que vive la población común,
también sufrirá situaciones de ansiedad, como bien decías, incluso dificultades para dormir, va a dormir menos de las 8 horas porque tiene que acostarse después que el enfermo y levantarse antes, pero muchas veces vamos a encontrar que tendrá que despertarse muchas veces durante la noche si la persona cuidada tiene la necesidad. O sea, que esta persona muchas veces se convierte en una especie de sombra de la persona a la que cuida, y esto le hace vulnerable ante muchas situaciones de salud mental, que la depresión será una de ellas, aunque no hemos visto con tanta frecuencia la depresión, sino elevadas cargas de estrés y elevadas cargas de ansiedad. Doctor, tengo una curiosidad. ¿Cuáles son los mayores padecimientos mentales que se dan en países como los nuestros? Tenemos la depresión, que encabeza la lista, y la misma ansiedad. Estas son las dos patologías que están en la mayoría de los países encabezando las listas. Luego tenemos los trastornos del estado de ánimo, como son los trastornos bipolares, y ahí entonces sigue la esquizofrenia y algunos trastornos de la personalidad. En el caso de los que tienen problemas mentales y se tornan violentos, ¿en qué categoría cae? La mayoría de los casos son esquizofrénicos, porque el esquizofrénico tiene dos síntomas que le hacen muy vulnerable. Son el síntoma de las alucinaciones y además de las alucinaciones, que son ideas, la persona ve cosas o escucha cosas que no están, y los delirios, que son ideas que tiene la persona. Por ejemplo, la persona puede pensar que lo están persiguiendo, que le quieren hacer daño, que él es Dios. Entonces, cuando la persona tiene alucinaciones, tú puedes venir a hacerle un bien y la persona percibe que vienes a hacerle un mal, porque la alucinación es un deterioro de la percepción. Entonces, por eso se tornan agresivos. Doctor, saliéndome un poco de nuestro guión de preguntas, hay algo que yo siempre le he querido preguntar a un psicólogo especialista en estos temas, que pasaba en Venezuela y sigue pasando aquí en la República Dominicana. Lamentablemente, cuando hay familias que tienen pues este familiar que tiene un padecimiento, muchas veces la única salida o lo que sucede es que los encierran. Los encierran en una casita en el patio, los amarran. ¿Qué pasa tanto con la psicología de esa persona pues que está siendo encerrada, como con la de una madre o la de una familia que se ve en la necesidad de encerrarlo, o es que ellos no están teniendo la paciencia suficiente para cuidarlo, no están teniendo el amor suficiente y se están desligando de esa manera de él? O sea, me gustaría que usted me explicara esa dinámica psicológicamente, por qué ocurre y qué daños tiene ese tipo de situaciones de tú tener un familiar y tenerlo en un hacinamiento, encerrado en una habitación que nada más le pasan la comida por debajo y cosas así. De manera natural, la familia como ente primario de la sociedad debe afrontar una serie de retos y de cambios, y debe adaptarse a esos cambios. Cuando hay un miembro de la familia con un padecimiento de salud mental, la familia debe aprender a manejar la situación, y una de las grandes debilidades que tenemos en el sistema de salud es el gran desconocimiento que tiene la población acerca de cómo manejar los padecimientos, tanto de salud mental como de salud física. Ocurre que tener un paciente con una esquizofrenia, con un trastorno límite de personalidad, con bipolaridad, no es algo que llena de orgullo a la familia. ¿Y qué hacen los familiares? Muchas veces intentan ocultar aquello que no saben cómo manejar, aquello que no saben cómo explicar a la sociedad, y que de alguna manera se traduce en una sensación de vergüenza. No que la gente quiera sentir vergüenza por el familiar, pero al no saber las implicaciones y cómo manejarlo, entonces recurre a ese mecanismo. Ahora, el ocultar, el encadenar, el encerrar a un familiar, más que ayudar a resolver el problema, lo que hace es que lo agrava. Muchos pacientes, por ejemplo, con bipolaridad, con esquizofrenia, pueden adaptarse a determinadas actividades de la vida social, incluso pueden ser productivos. Se dice que Elon Musk, no tenemos evidencia de eso, pero se dice que él es bipolar. Sin embargo, nosotros tenemos en nuestro país muchos pacientes bipolares que los familiares los tienen encerrados y no les permiten trabajar, no les permiten estudiar, porque piensan, a partir de crisis anteriores que han tenido, que no pueden realizar estas cosas. Entonces hay un tema de educación sobre todo. Doctor, se tiene como la percepción de que no hay una política definida del Estado con el servicio de la salud psiquiátrica. Recuerdo en mi infancia que se hablaba mucho del 28, no sé si sigue operando el 28.
Sin embargo, uno percibe como que no hay una política definida de servicio público hacia los padecimientos mentales. Entendemos que no. En relación al hospital psiquiátrico, Padre Villini, denominado en su momento 28 por el lugar en que está ubicado, su clausura responde a unos acuerdos internacionales que tienen que ver justamente con la eliminación de ese tipo de recintos, los llamados sanatorios, y que a la vez responde a la implementación de un nuevo modelo en el que los pacientes deben estar en su casa y ser atendidos de forma ambulatoria. Ahora, los modelos de atención, cuando cambian de el acogimiento hacia la atención ambulatoria, implican una serie de cambios, y entre esos cambios tiene que ver el tema educacional, el tema del acceso, el tema de que los medicamentos realmente también estén accesibles a la población, y son temas que todavía no se han resuelto. Hemos escuchado muchas veces que hay una férrea voluntad, ahora no hemos visto que se esté materializando dicha voluntad. O sea, el paso del discurso a la acción es necesaria, y nosotros tenemos muchos pacientes que acuden a las unidades de salud mental, pero luego no tienen para costear los medicamentos. ¿No se encuentran, doctor, por lo menos en estas boticas populares o de fácil acceso financiero, como un medicamento para la presión, un medicamento de la tensión que toman los abuelitos, un medicamento para la salud mental, el tipo de medicamentos pues que se receta una persona bipolar? ¿No se encuentra, no es fácil para una persona de escasos recursos? Se encuentran, pero en muy escasa proporción. Hemos sabido de casos de personas que han recorrido casi todas las boticas de una determinada provincia buscando medicamentos y no aparecen. Y, o sea, que hay momentos en que realmente se les hace difícil, personas que tienen ya más de 15 años tratando a un determinado paciente. Entonces, la carga que supone el uso de los medicamentos y tener que comprarlos a nivel privado porque el Estado realmente no lo suple en la medida en que debe suplirlo, genera preocupación. Doctor, ¿existen estadísticas de los padecimientos mentales en el país? No, realmente hace poco la universidad, la Pucamaima, ¿verdad? Abrió sus puertas a un observatorio de salud mental justamente con la finalidad de crear estadísticas. Realmente tenemos grandes debilidades en términos estadísticos. Incluso si visitamos el portal del Ministerio de Salud Pública o del Servicio Nacional de Salud, vamos a ver que existen debilidades. Los datos que están allí colgados son datos viejos y que no responden a la realidad del crecimiento que ha tenido la población dominicana en los últimos años. Doctor, continuando con el tema sobre los cuidadores, ¿hasta dónde una persona que está hoy quizás en casa viéndonos y ha entregado parte de su vida a cuidar a ese doliente pues que tiene, hasta dónde es sano entregar tu vida al servicio de un familiar o de un ser querido que tienes que cuidar, y dónde tiene que marcar una persona un límite para poder tener una vida propia y para poder formar un hogar propio quizás o desenvolverse en la vida? ¿Cómo tiene que manejar un cuidador ese tema? Siempre será conveniente que la familia desarrolle los medios necesarios para apoyar a sus miembros. La familia como soporte es una de las funciones que ésta tiene, o sea, es saludable. Lo que sí debe suceder es que la familia completa pueda contribuir al soporte del paciente enfermo y que no se quede todo sobre una persona. Aquellas familias en que los diferentes miembros se comparten las responsabilidades del paciente, suelen tener una mejor salud mental en común. Sin embargo, cuando todo recae sobre una sola persona, se trastornan los lazos, los vínculos entre los miembros, y muchas veces la familia completa sufre el costo de ese trastornamiento. O sea, es saludable, pero compartido. Sí, doctor, finalmente de nuestra parte, nos gustaría que diera algún mensaje a aquellas personas que tienen padecimiento, ¿no?, en términos emocionales, mentales. ¿Qué hacer? Sí.
toda persona que experimenta algún cambio en su estado de ánimo, en sus procesos de pensamiento, debe visitar un profesional de la salud mental, entiendas, un psicólogo o un psiquiatra. Los profesionales de salud mental no somos para locos, como muchos piensan. De hecho, el que acude por su propia cuenta justamente busca preservar ese bien que es la salud mental. Y si tienes un familiar y eres cuidador, ten en cuenta que como cuidador también necesitas visitar al profesional, porque estás muchas veces sometido a situaciones de estrés elevadas. O sea, buscar ayuda de forma oportuna es saludable. Doctor, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Si tiene sus redes sociales, su número de teléfono, donde trabaja, para que toda esa gente que está en casa y lo escuchó el día de hoy, que quizás quiera de su ayuda y de su orientación, puedan contactarlo. Bien, muchas gracias a ustedes. Estamos ahí en el Centro de Aprendizaje y Cambio. Es un centro que está en la zona universitaria, en el número 809-869-5705. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy hablando de este tema tan importante como lo es la salud mental. Usted quédese pegado a su pantalla porque viene Juan Reyes con Te lo digo. Entrevista Meridiana.